Hola, buenas tardes. Martes 14 de enero y hoy va a comenzar la segunda evaluación de este curso 2013-2014. Bien, la clase de hoy corresponde a la asignatura de inglés dentro del ámbito de comunicación del nivel 1, pero como se habrán informado a través del campus, esta clase también podéis asistir vosotros, alumnos del nivel 2, ya que durante esta segunda evaluación, en el nivel 1, es un poquito de repaso de todo lo referente a gramática, adjetivo, adverbio, tiempos verbales, etc. Bien, hoy toca ver el adjetivo calificativo. Vamos a tratar sobre la forma gramatical, género y número, el orden de los adjetivos dentro de una oración. Vamos a ver también cómo se forman los comparativos y los superlativos, y cuantificadores y el genitivo sajón. Bien, pues como digo, empezamos por la forma gramatical, el género y el número del adjetivo calificativo. Los adjetivos en inglés son invariables, al contrario que ocurre en español. Es decir, tienen la misma forma en masculino, femenino, singular y plural. Es decir, no existe diferencia entre un adjetivo masculino para un nombre masculino femenino o para singular plural. Es el mismo adjetivo para todos, para ambos géneros y números. En la oración siempre va delante del sustantivo al que modifica, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, she has bought an expensive book. Se ha comprado un libro caro. Nosotros en español lo traducimos ese adjetivo expensive después del nombre, book, libro. Pero en inglés va delante. She buys expensive books. Como veis, el mismo adjetivo, expensive, va ahora con un nombre en plural, books, pero este adjetivo, como digo, expensive, no cambia, no añade ninguna S ni nada por el estilo. Ella compra libros caros. Los adjetivos que tienen la forma de plural son los adjetivos demostrativos que ya estudiamos en temas anteriores. Bien, ¿cuál es el orden de los adjetivos dentro de la oración? El orden habitual de los adjetivos es el siguiente. Primero van aquellos que se refieren a opinión, ¿vale? Maravilloso, fantástico, horrible. Tamaño, grande, pequeño, mediano, etc. Edad, joven, antiguo, viejo. Estilo, de estilo moderno, clásico. Color, rojo, verde, etc. Origen, australiano, americano. Material, de madera, de algodón, de seda. Y objetivo, ¿para qué se usan? ¿Vale? Por ejemplo, una mesa para comer, una silla para el comedor, etc. Y después iría ese sustantivo al que acompaña, al que se refiere. Así, por ejemplo, a beautiful hand-painted porcelain bowl, una bonita fuente de porcelana pintada a mano. Beautiful sería un adjetivo de opinión, por eso va el primero. Hand-painted se referiría al estilo o al origen. Porcelain haría referencia al material, porcelana, y bowl sería el sustantivo, fuente o bol. An enormous Victorian mahogany dining room table. Enormous hace referencia al tamaño, va seguido de Victorian, hace referencia al origen, la procedencia. Mahogany hace referencia al material, caoba. Dining room sería el objetivo. La traducción, por tanto, una gran mesa o una enorme mesa de comedor victoriana de caoba. Los adjetivos pueden ir delante de un sustantivo. She's got wavy brown hair. Ella tiene el pelo marrón y ondulado. O detrás del verbo to be. She's lovely. Ella es preciosa, encantadora. Detrás de los verbos también look, seem o taste. He looks sad. Él parece triste.
Vamos con la formación de los adjetivos en su grado comparativo o superlativo. Como sabéis, ocurre también en castellano, que me puedo encontrar un adjetivo en 3 distintos grados. El grado positivo, que sería el adjetivo tal cual, sin graduarle, sin añadir nada. Comparativos, que es cuando comparo un adjetivo con respecto a varios nombres, más pequeño, más grande, menos, más o igual que. Tengo 3 tipos de comparativos. El comparativo de superioridad, que en español sería más que, de inferioridad, menos que, o de igualdad, igual que, o como, tan como, etc. Y luego tenemos el tercer grado, grado superlativo, que es cuando me refiero a un nombre que posee una cualidad, la cualidad del adjetivo en grado máximo. Él es el más alto, el más pequeño, el más caro. Cuando hacemos comparaciones o usamos un superlativo, podemos dividir los adjetivos en 4 grupos, ¿vale? En este tema vamos a estudiar cómo se forma el adjetivo en comparativo de superioridad y los superlativos. Están los adjetivos cortos. Para formar el comparativo y el superlativo de estos adjetivos, que son de una sola sílaba, se añade ER o R en el caso de que acabe en la vocal E para formar el comparativo de superioridad. Y la terminación EST, el sufijo est o ST solamente si acaba en E, para formar el superlativo. Además, para formar el superlativo, tengo que añadir el artículo definido de justo antes del adjetivo, justo antes del superlativo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tendríamos de cheap, que es barato, cheaper, más barato, the cheapest, el más barato. Safe, seguro, safer, o sea, aquí os dais cuenta, solo añadimos una R porque ya el adjetivo acaba en E, sería más seguro, the safest, el más seguro. Luego tenemos adjetivos largos. La mayoría de los adjetivos de 2 sílabas, excepto aquellos terminados en Y, forman el comparativo y el superlativo con more o less. Less es, cuidado porque less es menos, sería para el comparativo de inferioridad. Y the most o delante. Friendlier, más amistoso. Perdón. Como decía, hay algunos adjetivos como important o interesting que añaden more o the most. The most important, more important, más importante, the most important, lo más importante, el más importante. More interesting, más interesante, the most interesting, el más interesante. Bien. Adjetivos, existen una serie de adjetivos regulares, cortos y largos. Por ejemplo, scooters are cheaper than cars. Atención porque siempre que formo el comparativo de superioridad, aparte de añadir el sufijo ER o anteponer la palabra more, el adverbio more, detrás del adjetivo, justamente detrás, tengo que añadir la palabra than, que equivale a qué. Así, las scooters son más baratas que los coches. ¿De acuerdo? Bien. Adjetivos irregulares. Estos tenéis que aprenderoslos de memoria. No hace falta que nos sepamos todos los adjetivos irregulares. Bastaría con conocer los que os vienen en la unidad, en el temario como tal, y también en los ejercicios. Así, por ejemplo, de bueno, good, tenemos el comparativo de superioridad, mejor, que sería better, y el superlativo, el mejor, the best. Bad, que es malo, el comparativo sería worse, peor, y el superlativo, the worst, el peor. Acordaros siempre que al superlativo tengo que añadirle el artículo definido de,
Atención porque en el temario no viene, aparece solamente best o worst. Pero eso no está, así no estaría correcto el superlativo, hay que añadir el artículo. The best, the worst. El mejor, el peor. Bien, también hay que recordar una serie de cambios en la ortografía. Cuando los adjetivos acaban en Y, como dry, seco o friendly, agradable, se cambia esa Y por I latina al añadir la terminación ER para el comparativo de superioridad o EST para el superlativo. Drier con I latina. The driest, el más seco. Friendlier, más agradable. The friendliest, el más agradable. Si el adjetivo de una sílaba termina en una vocal seguida de una consonante, que no sea W o Y, se dobla esta consonante final. Así de hot, caliente, tendríamos hotter, con doble T, the hottest, el más caliente. Bien, vamos a ver los adverbios en comparativo y en superlativo. Seguirían exactamente las mismas reglas. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué hemos visto con los adjetivos? Determinantes de cantidad. As, not as. Podemos hacer comparaciones indicando que dos cosas son iguales. Sería el comparativo de igualdad, o que no lo son. Para ello vamos a utilizar la estructura as o not, antepuesto en el caso de ser una negación, el adjetivo as. De nuevo. Carlos is as tall as Mustafa. Carlos es tan alto como Mustafa. ¿De acuerdo? Entonces ese as lo traducimos por tan como. Diana isn't as tall as Sarah. Diana no es tan alta como Sara. Daros cuenta que ahí la negación not va con el verbo is not. Se ha puesto contraído, isn't. Con as se puede utilizar distintos adverbios. Almost, nearly, just, casi, cercanamente, justo. He is almost as tall as his father. Es casi tan alto como su padre. Too, que significa demasiado, seguido de adjetivo. ¿Vale? Se coloca delante de un adjetivo o de un adverbio. The top is too tight. Este top es demasiado estrecho. These trousers are too big. Estos pantalones son demasiado grandes. Cuidado, ahí hay una errata. Big no significa rápido, significa grande. Gentilicios. Los gentilicios son aquellas palabras que se refieren a la procedencia, que hacen referencia a la procedencia de una persona, animal o cosa. Como adjetivo. I have bought some Italian shoes. ¿Vale? Van delante, por tanto, del nombre al que se refieren. He comprado unos zapatos italianos. Al hacer la traducción al español, al castellano, ese adjetivo, ese gentilicio italiano va después de zapatos, en este caso. Como el nombre de un idioma. Can you speak Italian? En este caso, el gentilicio no sería un adjetivo. No hace referencia, no va complementando a un nombre. Es un nombre en sí mismo. ¿Puedes hablar italiano? También utilizamos los gentilicios para referirnos a una persona o a un grupo de personas. The owner of the hotel is an Italian. También como nombre, por tanto. El propietario del hotel es un italiano. Algunos de los gentilicios referidos a personas que pueden tener significado singular o plural también se usan como sustantivos, como he dicho. A lot of Japanese come to Spain in summer. Un montón de japoneses vienen a España en verano. The Swiss sell lots of watches to Europe. Los suizos venden muchos relojes a Europa. También para referirnos a una nación en su totalidad. Italians o the Italians are very artistic. Los italianos, con o sin determinante, artículo determinado,
son muy artísticos, muy artistas. Sin embargo, podemos referirnos a algunas naciones utilizando indistintamente un sustantivo o un gentilicio. Irishmen o the Irish, Frenchmen o the French, Spaniards o the Spanish. Englishmen o the English, love dogs. El genitivo sajón. El genitivo sajón denota fundamentalmente una relación de posesión o pertenencia, pero además de indicar posesión, lo podemos utilizar para hablar de relaciones, características, rasgos físicos, cualidades y medidas. ¿Cómo se forma? Varía según las siguientes reglas. A. En el caso de un sustantivo en el singular, añade apóstrofe S. My father's house. ¿Cómo se traduce este genitivo? Sería la casa de mi padre. Por ese de, casa de, y el nombre al que va a acompañar ese genitivo sajón. John's mother, la madre de John. The cat's tail, la cola del gato. The plan's importance, la importancia del plan. En el caso de un sustantivo en plural solo se añade el apóstrofe, ¿vale? Porque no tiene sentido poner dos S, no queda bien. A 3 days, los días, a 3 days journey, un viaje de 3 días. Days está en plural, por lo tanto solo añado el apóstrofe. Al añadir ese apóstrofe ya se sabe que hace referencia, que es el genitivo sajón. Indica, como decimos, pertenencia. Cuando la primera palabra de una oración con genitivo sajón es un nombre propio, no se utilizan los artículos determinados ni indeterminados. Jack's new girlfriend is quite nice. La nueva novia de Jack es bastante simpática, bastante maja. No digo de Jack's new girlfriend, no utilizo el artículo, ¿vale? A pesar de que al traducir sí lo ponga, porque nosotros sí lo utilizamos. Cuando el genitivo sajón desempeña la función de pronombre, funciona como posesivo y por tanto va solo. Whose is that? Virginia's, que significa es de Virginia, de ella, es de ella. Las formas más comunes del genitivo sajón. Hay 3 formas más comunes. Sustantivo más apóstrofe más sustantivo. Para que lo veáis mejor vamos a ver ciertos ejemplos. The prisoner's complaint. La queja del prisionero. My sister's cat. Hemos dicho sustantivo sister, apóstrofe S, sustantivo. El coche de mi hermana. The train's arrival. La llegada del tren. A child's bicycle. La bicicleta de un niño. Si nos fijamos en la estructura de estos ejemplos, vemos que solo cada palabra de cada uno de los sustantivos y que la palabra desempeña la función de adjetivo. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Otra forma sería artículo, ya sea el indefinido a, an o el definido de, más sustantivo, más sustantivo. A diferencia de la estructura anterior, de apóstrofe S, cuando utilizamos esta otra, en la que un sustantivo actúa como un adjetivo, la segunda palabra es como si fuera el sujeto y la primera como si fuera un objeto. A bookcase, a case that holds books. A bookcase es un maletín, se refiere a una maleta, un soporte que contiene libros. A sheepdog, a dog that looks after sheep. Sería un perro pastor, un perro que cuida de las ovejas. A Birmingham man, a man from Birmingham, un hombre de Birmingham, un hombre que procede de Birmingham. The airport bus, the bus that goes to the airport, el bus que va, el autobús que va al aeropuerto. La tercera y última estructura sería la estructura con of. Podemos utilizar la estructura con of en lugar de la primera forma que hemos estudiado del apóstrofe S. The arrival of the train sería con el genitivo the train's arrival. The plan's importance, por tanto, si quiero utilizarlo con la estructura con of, the importance of the plan. Vemos que cambia el orden, ¿de acuerdo? De los sustantivos. En el caso en el que no son equivalentes, cuando el primer sustantivo es el nombre de una persona o un animal, no podemos sustituir indistintamente la estructura apóstrofe S por la
estructura con of. ¿De acuerdo? No, Mary's car, que es el coche de Mary, no puedo decir the car of Mary. The cat's milk, no podemos decir the milk of the cat. Existen otros casos en los que no se puede sustituir, como se puede ver en las siguientes oraciones. Please don't put the dog's food under the kitchen table, Anne. Anne, por favor, no pongas la comida del perro, the dog's food, debajo de la mesa de la cocina. The food costs nearly as much as ours. La comida del perro, no del perro, aquí estamos generalizando, cuesta casi tanto como la nuestra. En el primer caso de dog's food, utilizo el artículo porque se refiere a un perro en concreto. Y en el segundo ejemplo, dog food, estamos hablando de la comida de perro en general, no la de mi perro o el perro del que estemos hablando. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto terminaríamos la lección de hoy del adjetivo. Por favor, haced todos los ejercicios de autoevaluación que tenéis al final del tema y todo lo que podáis hacer también a través de internet, si tenéis acceso a internet, cualquier ratito, poneros a hacer ejercicios del comparativo y superlativo, sobre todo, orden de los adjetivos y el genitivo sajón también es bastante interesante. ¿De acuerdo? Bien, bueno, ahora en un ratillo, en una media hora, empezaremos la clase correspondiente al ámbito social. Será la primera clase de esta segunda evaluación del nivel 1. El próximo viernes tendremos las lecciones correspondientes al nivel 2, tanto de inglés como del ámbito social. Bueno, me despido hasta la siguiente sesión.